Este es el mejor ecualizador de absolutamente todos los tiempos sin temor a equivocarme. No importa que sea desde las voces de Taylor Swift hasta los kicks de Dr. Dre, este ecualizador ha estado presente en absolutamente todos los tracks de los últimos 50 años que han sido un hit, ya sea en su versión original, en su versión de emulación de hardware o en su versión de emulación en digital o en plugin. Me estoy refiriendo del único y el incomparable Pultec EQP1A, que se ha vuelto una necesidad para absolutamente todos los ingenieros de grabación y todos los ingenieros de mezcla. Y lo más maravilloso es que yo me acabo de encontrar con el que creo que es el santo grial, la emulación de plugin que a mi parecer es la mejor. Te cuento más en este video. Hola, yo soy Jorge Romano y hago contenido para el artista independiente. No importa si eres un cantante que quiere producir o que quiere componer. No importa si eres un productor que quiere cantar o quiere componer. No importa si eres un compositor que quiere cantar o quiere producir. Este canal es para ti, por lo que te pido que por favor te suscribas al canal y actives las notificaciones y que me regales un like para que este video le pueda llegar a más gente. En 1955, Eugene Schenk y Oliver Summerlin fundaron Pulse Techniques y crearon el legendario Pultec EQP1. Un ecualizador pasivo de bulbos que no solo ecualiza, sino que colorea el sonido, dándole un carácter cálido y rico. El manual advertía no aumentar y atenuar simultáneamente las frecuencias bajas. Los ingenieros lo ignoraron y descubrieron que en lugar de cancelarse, el sonido ganaba cuerpo y profundidad. Así nació una de las técnicas más icónicas del audio profesional, el Pultec Low End Trick. Obviamente sabemos que gran cantidad de ingenieros de audio ahora mezclan in the box, esto quiere decir en la computadora, con plugins en vez de con las versiones de hardware. A pesar de que tienen las versiones de hardware, se inclinan por las versiones de software porque es mucho más fácil hacer el recall, porque tienes muchas más instancias en donde puedes poner los plugins y porque se hace mucho más práctico el estar trabajando de esta manera. Puedes automatizar y demás. Pero ¿por qué hay gente que lo sigue utilizando la versión de hardware? Bueno, pues simple y únicamente por el color, por el carácter y por la respuesta del sonido al pasar por los aparatos. Ningún aparato suena de la misma manera y le da una identidad única al sonido. Pero en este caso me acabo de encontrar con el que yo creo que en verdad es la emulación más clara de este ecualizador. Te doy un poco de contexto. Estaba dando mi clase de producción avanzada y técnicas de grabación aquí en Miami y entró a mi estudio una pareja, era Betty Bennett, la CEO y fundadora de Apogee Electronics, y Bob Clear Mountain, que quienes lo conocen es uno de los ingenieros más importantes de la historia de la música. Es gracias a él, entre otras cosas, que utilizamos de referencia para el mix las NS10 de Yamaha. Pues resulta que la compañía se puso en contacto conmigo, me dijeron que si estaba interesado en probar sus plugins, les dije que sí, principalmente porque yo no tenía ni la más remota idea que Apogee hacía plugins. Obviamente yo los conocía principalmente por sus interfaces de audio, por la Symphony que he usado en algunas ocasiones, pero yo no tenía ni la más remota idea que hacían plugins. Me puse a investigar un poco más acerca de Apogee y pues bueno, Apogee empezó haciendo filtros en los convertidores de análogo a digital, que es verdaderamente una locura y bastante técnico que no tocaré a profundidad en este video, pero tienen perfectamente todo el conocimiento de hacer la transformación de analógico a digital. Por lo tanto, partiendo de ahí, pensé que obviamente sus emulaciones podían estar mucho más apegadas a la realidad. También me preguntaron que si podía hacer un review de sus plugins. No me pagan nada, solamente me mandaron sus plugins, pero yo les dije que quería hacer algo para mis suscriptores, para la gente que me viera, por lo que les conseguí un descuento exclusivo de Jorge Romano del 50% de su bundle de plugins con un programa de renta por si los quieres comprar. Tengo entendido que esta promoción va a correr únicamente por las primeras 3 semanas después de que sale este video, así que te dejo el link en la descripción. No es un link de afiliado, yo no gano absolutamente ningún dinero por hacer esto. No se diga más, me puse a estudiar los plugins y me llevé una gratísima sorpresa. Voy a abrir unas sesiones aquí que hice especialmente para escuchar cómo se comportaba y vamos a escuchar y probarlo. Bueno, pues tenemos aquí el EQP1A y lo primero que me gustaría enseñarles son sus parámetros. Tenemos aquí las frecuencias graves, tenemos aquí las frecuencias agudas, tenemos el ancho de banda que vamos a afectar, pero únicamente se intervienen las frecuencias agudas al momento de cambiar el ancho de banda. Si cambio el ancho de banda no se afectarán las frecuencias graves. Tenemos el selector de atenuación, tenemos el on y el off. Es un plugin bastante sencillo y aquí podemos ver que al momento de encenderlo ya nos da primero que nada un boost de aproximadamente 1 dB al momento de encenderlo. También nos genera aquí una pequeña curva de los 1000 a los 12000 Hz simplemente por utilizarlo sin hacer absolutamente nada. Quiero que veamos a continuación al momento de yo hacer un boost en las frecuencias graves
¿qué es lo que pasa? Nos podemos dar cuenta que no estamos únicamente alterando los 20 Hz y que no estamos alterando lo equivalente a 3 decibeles, que podríamos pensar que eso es lo que está pasando. Es un ecualizador no lineal, por lo que estamos viendo no es exactamente lo que estamos escuchando de alguna manera. Lo mismo pasa si subo a 30 Hz, no es que se empiece a afectar dentro de 30 Hz, es que se empieza a afectar a partir de los 204 y así sigue hacia adelante. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esto que tenemos aquí no está afectando únicamente a las frecuencias que creemos que existen ahí, y esto que tenemos acá no está subiendo, por ejemplo, 3 decibeles, sino está subiendo aproximadamente 6 decibeles. Lo mismo pasa al momento de atenuar. Esto es lo que se conoce como el Pultec Low End Effect, que es poner el boost y el attenuation en el mismo nivel dentro de la misma frecuencia, que lo que hace es crear este dip maravilloso, que es lo que le da ese color, que le da ese punch, pero que le quita el muddiness a las frecuencias medias graves. Después tenemos el boost y el attenuation en las frecuencias agudas, y se comporta, como se podrán dar cuenta, completamente diferente. Aquí es lo que les digo, que el ancho de banda solamente altera a las frecuencias agudas. Bueno, ya nos encontramos aquí en Logic Pro. Tengo esta sesión que hice de una versión funk de un loop que hice. Tenemos 4 instancias de plugins. Tenemos aquí el Pultec, que por cierto, el Pultec es el único oficialmente licenciado por Pulse Technologies, que son los creadores del Pultec. Y tengo aquí esta utilización que le di, que fue de darle un poco de punch y un poco de brillo a la batería. Después tengo este MEQ5, que es maravilloso porque se dedica a trabajar en la parte de los medios. Entonces el EQP1A es graves y agudos, el MEQ5 es medios. Aquí lo que quise dar fue un pequeño boost en 200 para darle todavía más punch sobre toda la tarola y carácter al sonido. Después utilicé este ecualizador, que es un ecualizador de 6 bandas maravillosísimo, que suena bastante musical. Me gusta muchísimo utilizarlo para darle todavía un poco más de brillo. Y después este compresor, que quise emular de alguna manera el SSL Compressor para darle un poco de glue y que se escucharan juntos todos los elementos de la batería. Vamos a escucharlo con los plugins. Ahora vamos a escucharlo sin los plugins. Mucho más brillo. La tarola se siente mucho más ponchada y todos los elementos se sienten juntos. Bueno, y en el bajo lo único que utilicé fueron 2 ecualizadores. Lo que quería hacer en el bajo era justamente el efecto Pultec, el Pultec Low End Effect, que es el que platicábamos, que era bustear y atenuar las mismas frecuencias, que está hecho aquí, y después darle un pequeño corte para que no me invadiera tanto la mezcla y no se comiera toda la mezcla, y un poco de presencia para mejorar la claridad del bajo. Vamos a escucharlo sin plugins. Con plugins. Uf. Es simplemente irreal la manera en la cual cambia el sonido. Con 2 pequeñas cosas se vuelve más cálido y le da una percepción de mucho mayor calidad. Por cierto, estoy utilizando el Session Player de aquí de Logic Pro para utilizar este bajo. Se escucha bastante real. No sé ustedes qué opinen, amigos. Después utilicé esta guitarra. Si pongo la guitarra así sola, obviamente se escucha como que tiene poco cuerpo, pero convive muy bien con el bajo al hacerle esto. Lo único que hice fue atenuarle algunas frecuencias medias altas con esto y bustearle la presencia para que cortara un poco mejor a través de la mezcla, y le di al final todavía un poquito más de brillo. Vamos a escucharlo sin plugins.
ahora con plugins. Y si se dan cuenta, que es lo que les estaba diciendo, está bastante agudo, pero no hay nada de esta sensación de harshness en los oídos. Si lo toco en conjunto con el bajo, suena de la siguiente forma. Tienen su espacio perfectamente. Ahora si uno la batería. Y al final lo que hice fue ponerle y acompañarlo de un horn section. Que lo único que hice fue hacer un verdadero squeeze con este compresor. Que si se dan cuenta, a pesar de que está altamente comprimido, no se escucha una compresión exagerada. Bastante análogo. Y todo en conjunto suena de la siguiente manera. En el Master Boss, como prueba, agregué este compresor que justamente lo único que buscaba era darle un poquito de glue a la mezcla. Agregué el EQP1A para definir un poquito más los medios, atenuarlos un poquito y darle un poquito más de brillo, un poquito más de air, como le llaman. Y al final utilizar este limitador, en la versión del limitador, el Opto 3A, tener un ataque rápido, poco coloreado, porque a diferencia del L2, es un compresor de transistor en vez de bulbo. Y pues bueno, suena maravilloso. Bueno amigos, y ya por último quiero enseñarles súper rápido estos raw vocals de una canción. Soy yo cantando. Esta es una canción que próximamente voy a sacar que se llama Viejos. Es una composición de su servidor. Y pues bueno, solamente estoy poniendo 3 plugins para que escuchen la diferencia. Y va a continuación. Les pongo un poco del rough mix de la producción. Todavía no está terminada la producción, pero para que la escuchen en contexto. El presentimiento de que algún día llegaremos a viejos y seguiremos celebrando lo nuestro sin maquillar ni pretender, solo entender que para amar hay que ceder y perdonar. Y sé que contaremos nuestra historia a los nietos, enmarcaremos todos nuestros recuerdos. Nos tocará pasar a ver el atardecer tomados de la mano. Bueno, tenemos esa canción, tenemos los vocals y quiero enseñarte un poco qué es lo que hice aquí. Únicamente utilicé estos 3 plugins. La canción es un poco complicada porque es bastante dinámica, entonces lo que hice fue poner como primera instancia este compresor. Que contaremos nuestra historia a los nietos. Para controlar bastante los vocals en un ratio de 5 está muy comprimido. Tiene un ataque bastante rápido y un release medianamente lento. Esto quiere decir que está la voz squashed. ¿Para qué? Para ponerla hasta adelante, porque si se pueden dar cuenta hay muchos elementos sucediendo. Yo programo y produzco en Logic y después mezclo en Pro Tools. Aquí pongo estas voces para que me sirvan de guía al momento de tener que hacer algún cambio o de terminar mi producción. Entonces, bueno, tenemos eso como compresor y suena maravilloso. Que contaremos
nuestra historia a los nietos. Como se pueden dar cuenta, está bastante comprimido. Tengo un gain reduction de aproximadamente menos 10 dB, pero se escucha natural. Después tengo el EQP1A para darle un poco de presencia a la voz. Vamos a escuchar el antes y el después. Que contaremos nuestra historia a los nietos. Enmarcaremos todo. Como les digo, es un antes y un después. Es una verdadera locura. No le he puesto un de-esser. Está las S bastante marcadas. Y aún así se escucha natural. No lo escucho tan harsh como otro tipo de plugins. Y finalmente, el que tengo aquí es el MEQ5. Lo único que estoy haciendo es dándole un boost a 1000 y haciéndole un corte a 700. Que contaremos nuestra historia a los nietos. Enmarcaremos todo. Lo único que conseguí fue darle un poquito más de cuerpo a la voz para que corte dentro del mix y se escuche diferente. Que contaremos nuestra historia a los nietos. Enmarcaremos todos nuestros recuerdos. Que contaremos nuestra historia a los nietos. Enmarcaremos todos nuestros recuerdos. Nos tocará pasar a ver el ataque. Bueno, pues espero que te haya sido muy funcional este video. Te pido que te suscribas, que actives las notificaciones, que me comentes si ya conocías este plugin, si lo piensas adquirir, si no lo piensas adquirir, si utilizas otro tipo de compañía que te guste cómo funciona. Pero por favor déjame algo en los comentarios para poderte leer. Me gusta que esto sea una comunidad y que nos podamos entender un poco más. Te dejo el link en la descripción de este video, te dejo otros links de interés y te recuerdo que si te interesa aprender a producir, aprender a cantar y aprender a componer, este canal es para ti. Yo soy Jorge Romano y nos vemos a la próxima. Silla Jamba.